¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y si le aplaudimos al Señor fuerte por su presencia. Gracias, Jesús. ¿Cuántos necesitan del alimento espiritual en esta hora? Ya disfrutamos de la alabanza, de la presencia. Ahora, a comer se ha dicho. Dígale a su hermano, a comer se ha dicho. ¿Cuántos tienen hambre de Dios acá? Qué bueno, hermano, que usted tenga hambre de Dios. Es muy importante en estos tiempos que usted tenga hambre de Dios. Porque vemos un mundo en el cual tiene una necesidad y un hambre tan grande de Dios, pero prefiere o busca el alimento que no sacia, el agua que no corta la sed, el alimento que no alimenta. Amén. Un mundo que está a gritos, a gemidos, pidiendo el alimento de Dios. Su espíritu clama, pero su carne lo lleva a alejarse de Dios. Amén. Abra su Biblia en el libro de Jonás. Vamos a hablar de este varón que muchos conocen la historia de este varón que Dios lo mandó con un propósito y él hizo lo que quiso. Amén. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros tiene un propósito para con Dios? Dígale a su hermano, Dios tiene propósitos contigo. ¿Alguien lo sabe los propósitos? No lo sabemos. Quizás algunos sí, otros no lo sabemos. Amén. Pero Jonás sí sabía el propósito. Y sabiendo el propósito, cerró su corazón a Dios. Y vamos a ver por qué cerró su corazón a Dios. Amén. No solamente alcanza con decir, uy, Dios tiene un propósito conmigo. Es dejar que Dios cumpla el propósito en tu vida. Porque a veces nos agarramos a decir, Dios tiene porque alguien te lo dijo o porque Dios te lo profetizó, porque de verdad lo tenés. Entonces descansamos y creemos que, bueno, tenemos el propósito de Dios. Pero cuando el Señor nos manda a cumplir ese propósito, mucho como que no nos gusta a veces. ¿Alguno alguna vez tuvo que hacer algo que no le agradaba hacer? Pero lo tuvo que hacer igual. Por razones quizás económicas, porque no te quedó otra, porque no tenías otra salida, qué sé yo, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que pasó con Jonás. Abra su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1, ¿lo encontró? Vamos a leer toda la historia de Jonás porque es cortito, hermano, ¿eh? Dice, lo tiene, ¿verdad? Dice el título, Jonás huye de Jehová. Amén. El título del mensaje yo lo he titulado, no huyas de tu propósito. Amén. Bien, dice el verso 1. En el nombre de Jesús. Diablo inmundo, no tienes autoridad. Fuera de este lugar, en el nombre de Jesús. La palabra de Jesucristo se va a hablar. En el nombre de Jesús no tienes autoridad. Retírate, diablo inmundo, no tienes autoridad. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de sordera, todo espíritu de ceguera, todo espíritu que quiera callar tu palabra, en el nombre de Jesús, retrocede ahora. Riba, Hanna, quita maisaya arriba. En el nombre de Jesús.
Fuerte, ¿eh? Me dejó sordo, hermano. Bien. Se va a hablar igual la palabra. Usted sabe que el día viernes el Señor en la oración nos mostró un brujo, un sacerdote tremendo trabajando para que la iglesia fuera enceguecida, fuera enmudecida, fuera ensordecida. Amén. Atada de pies y manos para que no haga absolutamente nada. Si hay algo que al diablo le molesta, es que usted haga algo para Cristo. Hablaba con unos hermanos recién donde veían ataques espirituales en sus vidas, producto de que mucha gente venía detrás de esas personas. Entonces, cuando usted está haciendo las cosas bien, dígale a su hermano, cuando usted está haciendo las cosas bien, o medianamente bien, porque a veces no la estamos haciendo al 100, sino a un 70, pongámosle. Porque el que hacía las cosas bien era Jesús. Nosotros a veces le andamos medio así, ¿vio? Amén. Entonces el diablo se enoja cuando usted se pone a hacer las cosas bien como Dios quiere que hacerlas. Amén. Bueno, dice la palabra, Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, o Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué es lo que pasó? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿A dónde nos vamos a ir? Ni mudándonos a otro planeta, mi hermano. Va a estar el Señor va a estar. Ahí nos va a ir a buscar el Señor. ¿Qué hace acá? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Qué suerte que tuvo, ¿no? Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahí se acordó. ¿Quién era Jehová, vio? Claro, lo vinieron a apretar un poquito. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, oh Jehová. ¿Dónde me quedé? 14. Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor.
y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En esta primera parte del mensaje, hermano, tenemos que ver un punto importante que le pasó a Jonás. Él sabía cuál era su propósito, ¿no? A él le hablaba Dios. Él recibía palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó con Jonás? No le gustó la orden que Dios le dio. Desobedeció. Punto fundamental que muchas veces los cristianos y los hijos de Dios cometemos. Desobedecer. Silencio los niños, sentarse, escuchar la palabra. ¿Qué es lo que hacemos? Desobedecemos. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos va a gustar lo que Dios nos va a mandar a hacer. Hay muchas veces que no nos va a gustar que Dios nos diga, tenés que ir y pararte en la esquina y predicar el evangelio. Ay, no, Señor, me da vergüenza. ¿Por qué voy a predicar? Están todos perdidos estos, Señor. Son todos unos diablos. ¿Estamos como Jonás? ¿O no? Menos mal que no vivimos en el mar, porque si no... Entonces vemos en el punto número 1, ¿qué pasó con Jonás? Desobedeció. Ahora, la desobediencia, hay un pasaje en Deuteronomio, habla de las consecuencias de la desobediencia. Es decir, que desobedecer a Dios trae consecuencias. Dígale a su hermano, ¿querés desobedecer a Dios? Vas a tener consecuencias. Amén. Y esto no es meterle ni miedo, ni... No, hermano. Debemos saber que nuestra vida está consagrada al Creador de todo. Y que gracias a Él hoy tenemos vida. Que gracias a Él fuimos libertados de la muerte, de la enfermedad, de la depresión, del suicidio, de lo que sea. ¿Cuántos de los que están aquí quizás sin Dios ya no estarían en este mundo? Entonces le debemos, mire, una deuda de gratitud eterna para con Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? Moisés iba a decir. Trae consecuencias negativas. Porque fíjese qué pasó. No es que Jonás se hizo y se metió en el barquito, tranquilo, total, se durmió una siesta. No, hermano. ¿Qué es lo que sucedió? El Señor se enojó y atentó ¿contra quién? Contra la vida de los demás. Entonces debemos entender que nuestra desobediencia puede traer consecuencias alrededor de los que están con nosotros. No solamente a nosotros, sino a todo el que nos rodea. Tu familia, tus hijos, tu esposo, lo que sea. Amén. La desobediencia trae consecuencias y muchas veces vas a hacer pasar dolor a aquel que está al lado tuyo sin comerla ni beberla. Va a tener que pasar las consecuencias de tu desobediencia. ¿Qué pasó con Jonás? Desobedeció. ¿Qué pasó con los marineros? Estaban muertos de miedo, casi pierden la vida, casi se hunde el barco. ¿A causa de qué? De Jonás. Es decir, que cuando usted está en desobediencia, aprenda esto, hermano. Cuando usted está en desobediencia, todo su alrededor se ve quebrantado. Todo lo que usted haga se ve quebrantado. Tu economía se quebranta, tu matrimonio se quebranta, tu situación económica se quebranta, tu trabajo se quebranta. Todo se desordena cuando usted está desordenado y cuando usted está en desobediencia. ¿Amén? ¿Qué pasó con esta gente? Se asustó. Y Jonás sabía que lo que estaba sucediendo era producto de él.
Ahora yo le pregunto a usted, cuando entramos en un estado de desobediencia, ¿no se da cuenta usted de que todo lo que está pasando a tu alrededor es tu culpa? De que tus hijos estén en rebeldía es tu culpa. De que tu matrimonio no esté funcionando es tu culpa. De que la economía y un montón de cosas estén desordenadas es tu culpa. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia. La desobediencia a Dios desordena todo tu entorno. Desordena tu casa, desordena la armonía de tus hijos, desordena tu matrimonio, desordena todo. Cuando quiere acordar está en medio de una tormenta que no para jamás. ¿Por qué? Porque usted no está obediente a Dios. No estás haciendo el propósito que Dios puso en tu vida. Amén. Y no importa quién usted sea, no importa quién sea yo, sea el profeta más pintado. Jonás era un profeta. No importó el nombre de Jonás. Yo soy Jonás. Ajá, bueno. Amén. No importa quién sea usted, hermano. Dios va a cumplir los propósitos. Así usted se vaya a la cueva más profunda de este mundo. Así usted se mande a la fosa de las Marianas, que es el lugar más oscuro y profundo de la tierra. Ahí va a ir a Dios a buscarlo. Usted no se puede escapar de Dios. Nadie se puede escapar de Dios. Ninguno nos podemos escapar de Dios. Yo no quiero más, yo no voy más a la iglesia, yo no quiero hacer esto, yo no voy. Dios te dice, bueno, perfecto. Tenga cuidado con la ballena. Tenga cuidado con la ballena. Entonces, y tomaron a Jonás, dice el 15, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová y hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Qué tenía? Para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días. Solo Dios puede hacer esas cosas. Vemos que después de todo esto viene una oración de arrepentimiento de Jonás. Ahora, ¿por qué Jonás actuaba de esa manera? ¿Usted se preguntó? Porque a donde Dios lo había mandado, había gente poco agradable para él. Había gente que le había hecho daño a su pueblo, había gente que había esclavizado, había gente que había matado, que había secuestrado, que había hecho un montón de cosas horribles, horrendas, tremendas cosas. Y Jonás no quería ir ahí porque sabía la gente que había en ese lugar. Y muchas veces nos va a pasar a nosotros que Dios te va a mandar a orar por alguien que no te es muy agradable. Y Dios te va a decir, andá y orá. Y no solo eso, vas a tener que ir y predicarle mi palabra. Y no solo eso, sino que vas a tener que ir a pedirle perdón también. Entonces cuando no hacemos lo que Dios nos manda hacer, por más que nos guste o no nos guste, ahí es donde empiezan los problemas. Amén. Vamos a ver más adelante lo que pasa con Jonás. Seguimos leyendo. Capítulo 2:1 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿A cuánto lo sacó de ahí el Señor? Amén. Oh Jehová, Dios mío,
Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿A cuántos le pasó? Amén. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿El Señor escuchó tu clamor? Amén. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es decir, que la oración de Jonás llegó al corazón de Dios. Ahora, cuando llegamos a un momento en el cual nosotros entramos en este estado de desobediencia como Jonás, tiene que haber un momento en el que usted y yo nos demos cuenta y digamos, ya es tiempo. ¿Cuántos días estuvo Jonás dentro del vientre del 3 días? ¿Cuánto tiempo a veces estamos con nuestro corazón alejado de Dios? Nos alejamos por cualquier cosita que nos pasa, por la situación de la casa, por el trabajo, por lo que sea. Nos alejamos de Dios y estamos fuera de Dios. Ni siquiera vamos a orar delante de Dios. Ni siquiera nos acordamos de que un día alguien nos levantó de entre los muertos. Jonás a los 3 días Dios lo libertó de lo que estaba sucediendo. Dios tiene que hacerte pasar por el desierto. Dios tiene que cumplir el propósito en tu vida. Hermano, por más duro que esté tu corazón, por más duro de servir que usted sea, Dios va a cumplir el propósito en su vida. Amén. En esa oración de arrepentimiento, hermano, debemos ver qué es lo que pasó, qué es lo que daba Jonás en esa oración, dándole la gloria a Dios de que Dios tiene el control de todo. Amén. ¿Dios tiene el control de todo? ¿Él tiene el control de tu vida? ¿Él tiene el control de tu familia? ¿Él tiene el control de tu trabajo, de tu economía, de tus finanzas, de tu hogar, de tus alacenas, de tus graneros, de tus lagares? ¿Lo tiene el Señor el control? Él tiene el control de todo, hermano. Por más que usted se resista a encomendarse a Dios por completo, Dios lo va a llevar a tal punto que usted va a tener que doblegarse delante de Dios y decirle, Señor, heme aquí. Ya caminé como yo quise caminar. Ya desobedecí a tu voz. Ya desobedecí el propósito. Ahora quiero ponerme a cuentas contigo. A Jonás le tomó 3 días y 3 noches estar en clamor a Dios. Amén. No es tiempo, hermano, de que te alejes de Dios. Se viven tiempos peligrosos en este mundo. Se viven tiempos tristes en este mundo. Donde si usted decide moverse de la línea de Dios, pierde su alma. Amén. Vemos ahora lo que sucede. Vemos que Jonás se arrepintió de lo que hizo. Se arrepintió de haber desobedecido a Dios. En el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Cuánto? Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo... Es decir, que no fue a hacer lo que a él le pareció. ¿Qué es lo que tenía que ir? A llevar el mensaje que Dios le iba a decir que tenía que decir. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo. Amén. De 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive que creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió con cilicio. Y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna,
no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué es lo que hubo en el pueblo? Arrepentimiento. Muchas veces decimos, Señor, yo te amo, yo te adoro, yo te busco, yo esto, yo el otro, pero no hay un arrepentimiento en nuestro corazón. Dios nos marca y Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos dice cuánto estamos fallando y nosotros seguimos nomás. Total. La misericordia de Dios. No podemos jugar con la misericordia de Dios. Un día dice la palabra que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Llega un momento en que se le colma a Dios y dice, bueno, listo. Como pasó con Nínive. Dios se cansó de toda la inmundicia y de toda la basura y de todas las cosas inmundas que pasaban en ese lugar. Amén. Si me acompaña rapidito al libro de Nahum, ahí al ladito de Jonás está. Capítulo 3, verso 1. Mire lo que pasaba en este lugar. Es tremendo, hermano. Usted escuche, lea y va a ver si no se merecían el fuego consumidor. ¿Lo encontró? Nahum capítulo 3, verso 1. Ahí 2 o 3 hojitas más de Jonás. Amén. Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria. Ya con eso ya tenemos todo, ¿no? Toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿Se merecían el fuego consumido? Se lo remerecían. Ahora vemos por qué, podemos entender por qué Jonás no quería ir. Porque yo me imagino, hermano, este lugar, si usted investiga más profundamente, Nínive hoy es Irak. Sabemos lo que pasa en Irak, ¿no? Matan los cristianos, no se puede predicar el evangelio, los matan en la plaza pública. Las mujeres no tienen derecho a nada. Hay un montón de cosas que pasan en ese lugar, derramamiento de sangre inocente, prostitución, es lo que hablaba la palabra, fornicaciones habidas y por haber. Amén. Ahora entiendo por qué Jonás no quería ir. ¿Por qué? Porque me imagino que mucha gente quizás esclavizada en ese lugar de su mismo pueblo. Ahí sufrieron muertes, secuestros, violaciones, qué sé yo, un montón de cosas, hermano. Y Jonás no quería ir. Pero cuando Dios te manda a un lugar es porque Él quiere hacer algo. ¿Usted se cree que puede ir cualquiera así por ir nada más y plantarse en el medio de Irak y decir, Cristo vive? Tiene que ir con la protección de Dios. Porque usted no alcanza ni a abrir la boca y ya tiene el espadazo acá. Jonás tenía la protección de Dios para ir y hacer lo que hizo. Amén. Muchas veces, hermano, lo que Dios decide y lo que Dios nos manda hacer no nos va a gustar, como decíamos al principio.
Pero las decisiones de Dios, Dios las sabe por qué las toma. Muchas veces no vamos a entender por qué pasan determinadas cosas en nuestras vidas. Por qué gente que amamos se va antes de tiempo. ¿Por qué muchas cosas no tienen explicación? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí determinada situación? ¿Por qué tuve que sufrir esto que marcó mi vida para siempre? Porque Dios tiene todo en control. Amén. Y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría. Es decir, que Dios los perdonó y no lo hizo. En el verso 10 de Jonás, perdón, volví a Jonás. En el 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? A veces nos enojamos por determinadas situaciones que nos pasan. Amén. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar encima. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Qué preparó? El cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, encima era bravo, Era bravo Jonás. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ahora, ¿por qué se enojó con Dios, Jonás? ¿Por qué se enojó? Porque perdonó a sus enemigos. Porque perdonó a Nínive. Ciudad que había provocado mucho dolor, mucha angustia, mucha tristeza, quizás a su pueblo, familiares, qué sé yo, hermano. Perdonó a sus enemigos, a los angustiadores, a los perseguidores del pueblo. Ahora yo le pregunto esto. ¿Cuántos en este lugar muchas veces esperamos que Dios haga algo vengativo, por así decirlo, contra aquellos que te hacen el mal? Cuando Dios no va a hacer eso. Hay un pasaje en la Biblia que dice que la venganza es mía. Pero debemos entender que lo que dice ese pasaje. Cuando dice que la venganza es mía, es que no tiene que haber en nosotros venganza alguna para con otra persona. Porque aquello que no servía, Dios lo puede hacer servir. Aquello que te provocó mucho dolor puede estar al lado tuyo sirviendo y alabando a Cristo. Jehová vio en Nínive que lugar que no servía para nada, que podía levantarse un altar y dar gloria a Dios. Hay un testimonio tremendo, hermano,
del pastor evangelista G.J. Ávila, donde muchos lo deben saber, quizás otros no, donde a él le mataron a su hija. Su yerno le mató a la hija. ¿Usted qué cree que pasó? Dios lo mandó al pastor G.J. Ávila a perdonar a aquel que le había provocado seguramente el daño más grande e inigualable que le puede pasar a un padre. Y Dios lo mandó a perdonar. Y no solo eso, porque uno puede decir, bueno, sí, lo perdono. Ahora, Dios lo mandó a que lo tenía que ir a restaurar a la cárcel donde estaba. Tenía que ir y predicarle el evangelio, tenía que ir y abrazarlo y decirle que lo perdonaba, y tenía que restaurarlo. Y no solo eso, sino que cuando tuviera que salir de la prisión, lo puso al lado suyo a servir a Cristo, aquel que le había quitado lo que más amaba. Eso es obediencia. Eso es entender los propósitos de Dios en tu vida. ¿Usted cree que hubiera sido el evangelista que fue el evangelista Gille si no hubiera obedecido la voz de Dios? Tremendo evangelista. Tremendo. Hasta el día de hoy ya lleva como más de 10 años que partió. Sigue predicando el evangelio por los videos que quedaron. Y sigue evangelizando. Hermano, entonces el propósito de Dios en tu vida es inquebrantable. Dígale a tu hermano, es inquebrantable lo que Dios tiene contigo. Ahora tenemos que entender que muchas veces Dios te va a hacer poner al lado tuyo algo que no te gusta, que no te agrada, que detestás por completamente en tu corazón. Y Dios te va a hacer que lo tengas que abrazar, que le tengas que pedir perdón, que lo tengas que amar, que lo tengas que sanar, lo tengas que restaurar. Amén.